una vez más estamos muy contentos de compartir este espacio del ciclo de andragogía y hoy tenemos nuestra segunda fase de intervención en este espacio breve porque el tema es bastante profundo, pero nos va a ayudar a refrescar y a conceptualizar algunos conceptos, como bien ya se describió, en aspectos de la metodología educativa, un enfoque para la vida, en especial diseñada para lo que es la educación de adultos y en este aspecto a nuestro ciclo de andragogía. Así que les extiendo un cordial saludo a todos los compañeros de las distintas instancias universitarias, compañeros docentes, no docentes, estudiantes. Así que gracias por estar presentes y como bien explicó Adriel, tienen el micrófono habilitado si usted entiende en algún momento que deba enriquecer con algún comentario positivo en nuestro establecimiento de nuestro taller, pues será muy bien recibido. Así que comienzo por aquí. Voy a estar compartiendo pantalla. Pues entonces comenzamos y vamos a disfrutar este tiempo y que sea uno de aprendizaje también bilateral. Como bien ya se ha comentado, hoy es nuestro segundo encuentro en el ciclo de andragogía, un cambio de paradigma. Vamos entonces a estar dialogando y conversando sobre aspectos que tienen que ver con enfoques teóricos y sistemáticos de la enseñanza-aprendizaje, con ese enfoque andragógico. Muy importante, si usted tuvo la oportunidad de estar presente en nuestro primer encuentro del webinar, hay aspectos educativos que se van a articular en esta presentación. De cualquier otra forma, hay algunas áreas donde yo voy a recapitular o hacer un resumen como parte de mi estilo, siempre cuando voy a dar un foro que tiene que ver o algo educativo que tiene que ver con secuencia educativa, trato de introducir algún tipo de resumen como fase introductoria. De cierta manera, vamos a estar viendo o relacionando fundamentos humanísticos y metodológicos para promover una enseñanza andragógica aplicada para la vida. Sin duda alguna, vamos a estar observando, como bien les comenté, enfoques teóricos, enfoques metodológicos, que lo que realmente promueve el proceso educativo es que el aprendiz, el educando, pueda aplicar y pueda todo lo que ha aprendido, poderlo enfocar a lo que va a ser su trasfondo de vida, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Y reconocer la importancia del aprendizaje significativo en el área de andragogía. Como parte de mi filosofía educativa, siempre inicio, como les había comentado anteriormente, inicio con algún pensamiento reflexivo y este lee como sigue. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar conocimientos en la práctica. Ese pensamiento es de Aristóteles. Y sin duda alguna vamos a ver que en nuestra práctica como docente, todo lo que es la fase de el conocimiento y aplicar el conocimiento para la vida, nosotros como docentes, y siempre hago la salvedad que me incluyo en los aspectos que tienen que ver con la docencia, porque soy una docente de formación, una educadora de formación y por vocación. Y de cierta manera tenemos que ver que todos los conocimientos que vamos a estar trabajando para que los procesos de enseñanza puedan ser aplicados en el estudiante tienen que ser de manera reflexiva, enfocados y fundamentados en teorías para que podamos ver la parte científica del porqué del campo de estudio, de por qué de la ciencia, de por qué hacer un repensar y un rediseñar, especialmente de la innovación, ya sea del campo, de las prácticas y cómo se aplica para ese ser humano que tiene el interés de aprender y busca propósitos para poderlos aplicar en su vida. Siempre voy a traer como resumen el por qué un cambio de paradigma. Como bien sabemos, el paradigma, como se define, va a haber una diversidad de teorías que de cierta manera nos van a poder fundamentar el porqué de los hechos, el porqué de las cosas.
Y sin embargo, la andragogía tenemos que verla como este aspecto que es la educación, que ya hemos visto en la fase primaria, que va haciendo un cambio entre lo que es la pedagogía versus la andragogía, y que hay unos aspectos que de cierta manera siempre los van a tener como base, pero que tenemos que hacer un cambio en nuestro pensar y repensar, especialmente la docencia, porque el adulto tiene otros aspectos de vida que tenemos que realmente fortalecer, tiene y trae unas experiencias, trae unos aprendizajes, va a aprender para toda la vida, y por eso es que llamamos a este cambio de paradigma, especialmente a toda la docencia que está en ese proceso de educar, ya sea en educación formal y no formal, pero que tenemos distintos tipos de individuos, tenemos vidas en nuestras salas de clase con distintos pensamientos, distintos enfoques, distintos trasfondos de vida, por lo cual hay que entenderlos y poder hacerle la vida un poco más factible para que su proceso de aprendizaje sea uno efectivo. Como repaso, les traigo conceptos de andragogía. Como bien discutimos, la andragogía es el estudio, ¿verdad?, de la educación, esa fase de cambio de que vamos a ver la pedagogía, el área donde se va a cernir especialmente hacia el área de la niñez y parte de lo que es la juventud. Y de cierta manera ya la andragogía, cuando vamos a enfocar en este adulto, vimos el cambio de ciclo de vida, este adulto que está buscando ya cuáles son y está definido en ver cuáles son sus intereses, el por qué quiere estudiar, el para qué quiere estudiar, qué quiere realizar en su vida. Por lo tanto, en la andragogía vamos a ver este adulto que está buscando su proceso de realización, el buscar alternativas donde pueda exponer su aprendizaje, pero continuar aprendiendo, y por esto es que vemos la andragogía como un proceso también de autoeducación, que el ser humano es consciente de esas posibilidades, que pueda sentirse también libre de expresar lo que conoce y que pueda realmente establecer cuáles son esos parámetros primarios que le da esa responsabilidad y compromiso para su formación personal y profesional. Es entonces que vemos, y quiero que de cierta manera en todo lo que vamos a estar discutiendo siempre tengan el enfoque del cambio. ¿Qué condiciones me mueven como educador o educadora a las distintas estrategias, metodologías que utilizo en mi sala de clase, y a su vez la misma filosofía educativa? ¿Qué cambios tengo que hacer cuando tengo la diversidad de personas con las distintas etapas de vida en salas de clase o en distintos foros educativos? Hay que siempre dar una mirada, y según establece también la Asociación de Evaluación de Currículos, que nos trae que los cambios en la andragogía hay que siempre enfatizar y ver qué expectativas tienen los participantes. De cierta manera, todo esto se va a articular en esos cambios metodológicos y eventualmente en ese cambio de currículo, que el mismo cambio de currículo, quien lo va a hacer es el docente cuando va a identificar esas necesidades. Así que esas expectativas de los participantes hay que ir también viendo si esos estándares académicos del sistema, de la institución educativa y del campo de estudio, del curso o la disciplina que se está ofreciendo, están a la vanguardia, está a tono con esos cambios que ocurren a nivel sistémico, a nivel global, a nivel de vida, del trasfondo, o a nivel de cultura, donde realmente es que se está dando su proceso educativo y de donde realmente pertenecen sus participantes. Las prácticas efectivas, esas prácticas que incluyen las estrategias metodológicas de los docentes, es siempre tener en cuenta esa mirada, qué prácticas como docentes estoy utilizando, qué metodologías hay que mejorar, cuáles son las fortalezas como docentes que tengo, para entonces ver cuáles puedo seguir aplicando o cuáles puedo mejorar o cuáles puedo descontinuar. Las relaciones entre el estudiante y el educador, vamos a ver que eso es un fundamento
importante y que está establecido, como bien comenté en el ciclo anterior, perdón, en la presentación anterior, desde Sigmund Freud establece que esa relación de ese docente, de ese educador con el aprendiz es bien importante, esa relación de cómo se consolida, cómo se solidifica, cómo el estudiante ve esa fortaleza, y ese es el primario como parte de lo que va a ser su principal instructor en términos de conocimiento y esas. La población del salón de clase. Es importante ver que también la dinámica que se da en el salón de clase, conocer cuál es la audiencia, su cultura, sus necesidades, su trasfondo de vida. Siempre hay algunos aspectos básicos que podemos conocer de esa población, de nuestros estudiantes en los distintos escenarios, para ver cómo podemos atenderlos. Y de cierta manera, esto va a aplicar ese enfoque humanista. Recordemos que en el ciclo, en la presentación principal que dimos la primera vez, enfocamos en aspectos humanísticos y especialmente también la filosofía educativa. Así que hay que entender que tenemos distintas personas con distintos trasfondos, con distintas necesidades, con condiciones posiblemente de salud, que aquí vamos a ver más adelante, que incluye también los procesos de inclusión. De cierto modo, ver también que el proceso de evaluación, los procesos de evaluación son de continuos cambios. Hay procesos de evaluación que se aplican tanto para la enseñanza primaria, o sea, en la pedagogía, y hay unos que siguen también la trascendencia de a poder aplicarlas con los adultos, pero de cierta manera vamos a estar viendo una mirada también a algunos instrumentos que también son más fáciles, más accesibles para ese adulto. La integración tecnológica, de cierta manera, la tecnología está para facilitar un proceso de educación, facilitar recursos, herramientas que nos proveen ese apoyo, ya sea para conectar, ya sea para continuar un proceso de enseñanza, pero a su vez para aprender y poner en práctica unas destrezas que son completamente necesarias para toda persona. El sistema o la institución educativa son condiciones también que deben estar en continuos cambios. El docente de la sala de clases siempre también tiene que estar en la mirada hacia esa misión, hacia esa visión del sistema, pero también cómo puede aportar a los cambios desde su contexto del saber y desde la aplicación de los distintos escenarios educativos en la sala de clase. Y de cierta manera, los centros de servicios sociales que dan apoyo al estudiante y que están inmersos también en esos sistemas de apoyo a nivel universitario, tanto formal o no formal. Así que, ¿cuál es el punto de partida? Y en esta sección hago la pregunta, ¿cuál debe ser esa didáctica de la educación superior? Y bien importante ver que en términos de la metodología educativa, aquí lo traigo también el concepto de la didáctica, porque en la investigación y en la literatura se encuentra y van a encontrar tanto conceptos de metodología educativa y gestión didáctica. Así que la didáctica está bien a la vanguardia de lo que son esos cambios y recoge todo ese proceso metodológico. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es ese cambio? ¿Qué tenemos que hacer como docentes para partir del proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer un cambio a la didáctica, a la gestión didáctica, al cambio de la enseñanza desde la sala de clase? Y para poder enseñar como docente, siempre hay que hacer esa mirada a la parte interior. Así que este espacio también es un espacio reflexivo, porque en la literatura de gestión didáctica, en la literatura de metodología, en la literatura y teoría sobre el humanismo, habla de esa gestión, y vamos a ver, y más adelante vamos a estar dando también una presentación sobre esa función, importancia de esa función del docente como el primer protagonista también de cambio en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que esa didáctica humanística la define como una extendida. Hay que ver que desde un enfoque de la personalidad, conocer que el ser humano, el adulto,
ya tiene ese aspecto de persona, su carácter, sus pensamientos, está orientado o fundamentado en unas experiencias, en unos conocimientos, en unas vivencias de vida. A su vez, es un aprendiz eterno que realmente lo que busca es continuar aprendiendo en ese escenario y por lo tanto el docente tiene que valorar esa parte individual de lo que es persona, lo que son los grupos de personas, el respetar y valorar a cada ser humano tal y como es, pero a su vez siempre enfocar aspectos de educación, porque la educación es continua, educamos y podemos aportar para los que los seres humanos puedan modificar. Así que educar valores éticos y profesionales y universales es parte de esa didáctica en la educación superior. La didáctica o esa gestión didáctica, esa parte de lo que es esa metodología de cómo se está inmerso el docente y el estudiante. El docente tiene que establecer una metodología problematizadora. ¿Y cómo se trabaja esto? Cada clase debe relacionarse a situaciones con ejercicios del campo de estudio de la disciplina. Deben estar modeladas con ejemplos, pero a su vez también traer experiencias del contexto de vida real para que haya una oportunidad a ver soluciones creadoras donde se pueda poner el desarrollo cognitivo, la mente creativa y analítica para que se busquen soluciones. De cierta manera, el docente debe entrenar, trae y problematiza el contexto exterior de la vida, lo articula con su ciencia o campo de estudio dentro de el proceso de enseñanza y colabora en procesos de reflexión, preguntas dirigidas, situaciones, casos de estudios para hacer ese estudiante consciente y buscar resolución a las situaciones de los contextos de vida real. Una didáctica contextualizada. Y aquí nos las describe como vincular la sala de clase y reconocemos que no solamente es la sala de clase regular, es cualquier escenario educativo que puede ser formal o no formal. El escenario donde se dé ese proceso de enseñanza. Pero en este aspecto tenemos que llevar esa enseñanza a un entorno real. Dar una mirada más allá en muchas ocasiones de esas barreras. A veces hay recursos que en términos de la educación superior, las instituciones que el docente no provee, pero sin embargo puede trasladar algunos problemas cotidianos a cómo se puede buscar esas soluciones y un desempeño más actualizado y de más nutrido, o sea, y más nutrido por parte del estudiantado para que pueda enriquecer su área profesional. Así que se buscan recursos, en muchas ocasiones el docente busca recursos que no tiene, o sea, que el mismo sistema no le da de apoyo, pero busca distintos recursos para que esas situaciones puedan ser problematizadas, pero buscar soluciones. Y de cierta manera, cuando hay situaciones, son oportunidades y aquí es que se dan estrategias educativas innovadoras, donde los mismos estudiantes y el mismo docente buscan distintas alternativas para enriquecer y buscar soluciones al campo o disciplina de estudio. Una didáctica integradora. En este aspecto, la unidad de experiencias cognitivas, como vimos anteriormente, importante y vamos a describir aspectos también que se relacionan, el poder desarrollar esas estrategias donde la mente, la capacidad del intelecto pueda ir desarrollándose a un nivel superior hacia el análisis, pero a su vez que pueda integrar esas competencias o esos valores afectivos. Así que para formar a un educando o un aprendiz eterno, siempre tenemos que ver que hay una relación en términos de lo que es campo de estudio, enseñamos para el dominio de conocimiento, pero enseñamos también para el desarrollo de valores, para la vida, para que estos seres humanos puedan ser buenos seres humanos de bien para la sociedad. Es aquí entonces donde vemos esa aplicación de lo que se llama, ¿verdad? Y lo vamos a ver también más adelante y en el otro
encuentro que vamos a atender a base del currículo, pero aquí es que las disciplinas se van también a converger de distintas maneras y se relacionan desde los aspectos interdisciplinarios, donde se van a poner en acción cada disciplina, cada campo de saber para desarrollar distintas habilidades a esta persona o a este futuro o profesional que está en proceso de educación. Así que es sumamente importante y vimos aspectos de la psicología positiva, pero todo educador es importante que pueda fundamentar bases de estudios en conceptos o campos de estudios de psicología educativa para que realmente pueda entender, comprender cuál es la formación humana y que cuando hablamos de educación realmente queremos educar para la vida. Estamos educando a un ser humano más allá de lo que es una disciplina y un campo del saber. En este aspecto, entonces, vamos a introducir la metodología educativa o aspectos generales de todo lo que compone la gestión didáctica. Si no hay preguntas hasta aquí, hago un espacio de silencio y continúo. ¿Estamos bien? Perfecto. A Wilber. He levantado la mano, Wilber Ortiz. Verifique si puede abrir su micrófono. La persona tiene acceso, así que debería. Por eso, ajá. Bueno, pues nada, en cualquier otro momento, si levanta su mano, pues estamos por aquí. Bien, vamos entonces a la parte de introducir todo lo que conlleva esa metodología educativa. Y como bien les he explicado, eso abarca todo lo que son los procesos de gestión didáctica. Algunos conceptos generales. Importante definir que la metodología como una descripción general es una estrategia, son enfoques sistemáticos donde los educadores van a establecer unos principios muy fundamentales y básicos que deben dominar, que es la planificación, el impartir el proceso de cómo va a dar ese proceso educativo, esa fase de enseñanza y el proceso de evaluación. De cierta manera, esa metodología va a estar aplicada al campo del saber, al campo de especialidad o campos de estudios de especialidad de los docentes, que el planificar, el impartir la enseñanza y el evaluar toda esa conglomeración de elementos, lo que nos va a llevar es o nos conduce a lo que es una enseñanza y aprendizaje en cualquier entorno educativo. Así que son tres elementos sumamente fundamentales en lo que es la metodología educativa. Es un proceso que es abarcador, es amplio, es por esto que los docentes deben conocer fundamentos teóricos, filosóficos de lo que es la formación humana, el ciclo de vida, la disciplina y campo de estudio, especialmente la parte científica de cómo aplicar esas técnicas, estrategias y esas teorías de esa enseñanza, cómo llevarlo a la práctica, como bien discutimos anteriormente, para que esa práctica pueda ser una problematizadora, para que ese ejercicio del conocimiento pueda ser cada vez uno más asertivo y de mayor interés, más creativo y a su vez constructivista, ¿verdad? Para ese estudiante. El enseñar, que es el impartir ese proceso educativo. Aquí es importante reconocer que un docente, independientemente en su fase de educador, debe saber enseñar, o sea, que es organizar de manera planificada, con ese conocimiento científico que tiene del campo del saber, pero a su vez, ¿cómo va a poder organizar ya sea los conceptos de estudio, las condiciones que de cierta manera susceptibles, ¿verdad? Idóneas para poder potenciar ese proceso de aprendizaje en el estudiante, que es lo que realmente se busca
en el proceso de enseñanza. Así que el docente tiene que dominar, tiene que ser un experto en conocer qué estrategia, cómo poder desempeñar esa enseñanza, cómo exponer el proceso educativo para que el mensaje para que el mensaje del campo de la disciplina pueda llegar efectivamente al estudiante. De cierta manera, entonces, es que se enriquece el proceso y se hace una formación educativa a nivel holístico. Y aquí, como bien ven ese diagrama, les diseño parte de lo que es la metodología educativa, que es el proceso, pero hay dos personas sumamente protagonistas en lo que es esa gestión de didáctica o esa metodología educativa. En primera fase tenemos el rol del docente y como bien vemos ese rol del docente, el docente es protagonista. Es protagonista porque es el responsable, domina el conocimiento, es ese agente que eleva el cambio del conocimiento del estudiante, es el que pone al estudiante a realmente poder aplicar el conocimiento del saber de la disciplina, aplicarlo para lo que va a ser algún desempeño en su vida, así sea ya una experiencia técnica en un área profesional, pero así sea también alguna experiencia humana, de relación humana con alguno de sus miembros de grupo o en la comunidad. Así que es el docente el encargado en elevar desde sus conocimientos y a su vez de apreciar todo lo que es el valor de la cultura, de la ciencia, de la sociedad, de esos cambios que ocurren a nivel global para poder llevarlos y contextualizarlos y colocar su disciplina como una innovadora para poder actualizar su proceso, ya sea de enseñanza-aprendizaje, y actualizar sus contenidos y actualizar el currículo. Y sin embargo, el estudiante también es protagonista de su proceso de aprendizaje. Es el estudiante aquel que realmente tiene y conduce una responsabilidad con su rol como estudiante. Debe tener esa motivación, aunque hay mucha literatura científica, la motivación se da bilateral de ambas partes, pero en el estudiante adulto tiene una gran motivación por aprender, por estar presente, por buscar alternativas que van a ser de cambio para él, pero a su vez articularlas con lo que son experiencias que ya trae como concebida, ya sea de la formación de estudio o del saber de las experiencias vividas. Así que estas dos figuras son protagónicas en los procesos de enseñanza. ¿Cómo se da ese proceso de desarrollar la metodología, ¿verdad? Educativa a través de la enseñanza? Sin duda alguna, es un proceso que cuando el docente se planifica, va a siempre enfocar que a través de su enseñanza, él quiere lograr el mayor potencial de aprendizaje y a su vez lograr que cada ser humano pueda pueda calar algo en su vida, que pueda aprender, que pueda haber situaciones que de cierta manera le permitan operar en la realidad de su contexto. Esto también trae lo que es ver que el desarrollo de la metodología va a conducir desde traer el conocimiento científico, la parte de personal vemos aquí de tanto el profesor como de los estudiantes, pero de cierta manera esa metodología tiene que ir, ¿verdad? O el contenido tiene que ser uno que enfoque a la creación, a buscar siempre esa oportunidad de ver aspectos de innovación, de buscar alternativas, de investigar, de buscar cambios. Es por esto que ese proceso de enseñanza en esa fase del desarrollo, de cierta manera, las situaciones que van a darse en términos de lo que es el campo del conocimiento siempre va a presentar algún reto. Algún reto porque cada ser humano piensa diferente, pero de cierta manera, de la parte metodológica de cómo el docente conduce su proceso de enseñanza
va a conducir a un pensar, a un potencial y posiblemente a un repensar, a llevar a un nivel de complejidad del pensamiento para buscar soluciones, pero a su vez va a buscar aspectos donde ese ser humano también pueda valorar, pueda sentir, pueda exteriorizar, pueda modificar de cierta manera, aunque hay valores afectivos que no se dan, ¿verdad? Y en esta parte de esos objetivos afectivos que a veces se desarrollan para las distintas áreas de planificación de los contenidos, hay objetivos, hay áreas que no los vemos a corto plazo, pero se van dando a largo plazo, pero provoca entonces ese sentir, esa sensibilidad, esa empatía, esa valoración. Y lo que realmente trae con esto es un cambio actual. Así que esas tres fases también tienen que verse, como les expliqué anteriormente, en esa fase de contextualizar, de que el docente vea su estrategia como problematizadora para que siempre su estudiante, su aprendiz eterno, el adulto, pueda pensar, pueda sentir y pueda actuar. Estos factores son importantes porque es lo que nos va a llevar a ver que la enseñanza es un cambio que queremos realmente dar para la vida. Es aquí que comparto con ustedes estos elementos claves en las fases metodológicas, ¿verdad? De enseñanzas. Aquí, como siempre tenemos de primera instancia, son los objetivos de aprendizaje. Como les había explicado, en esa fase de planificación, el docente debe dominar antes que todo su disciplina, su campo de estudio, pero a su vez los objetivos son los que van a estar enfocados en términos de qué propósitos, qué es lo que quiere el docente lograr con sus estudiantes, qué quiere que aprendan, qué es lo que quiere lograr con ellos. Debe facilitar un proceso de estrategias para poder cumplir con esos objetivos. Esos objetivos de aprendizaje también están enfocados en niveles de enseñanza dentro de un marco tanto teórico, cognitivo, afectivo, psicomotor, donde de cierta manera los diversos tipos de objetivos lo que buscan es que el docente a través de su planificación pueda conducir enseñanzas, como ya explicamos anteriormente, cognitivo, conocimiento, valores, humanismo, y forme una persona, mente, sentimientos y acción. Así que es bien importante esa fase de desarrollo de objetivos dentro de los campos de la disciplina. Las estrategias de enseñanza que vamos a estar discutiendo más adelante sobre aspectos, estrategias de enseñanza también más aplicadas a la andragogía, pero esas estrategias de enseñanza deben ser de cierta manera innovadoras, pero a su vez hay estrategias de enseñanza bien importante identificarlos que se dan dentro del contexto tanto de la pedagogía, se da en las fases de estudios primarios y a su vez pueden también ser transferidas a los adultos. ¿Qué aspectos cambian? De cierta manera, la complejidad, pueden cambiar algunas técnicas, algunas actividades, pero las estrategias deben ser continuamente en cambio, buscar también y conocer cuáles son esas necesidades de esos participantes adultos. El rol también del docente es identificar si hay estrategias que no las domina, continuar aprendiendo sobre alguna estrategia o si hay alguna estrategia que posiblemente la debe eliminar o no es aplicable a su nivel de enseñanza, de cierta manera también puede eliminarla. Así que las estrategias son las que van a llevar a que el conocimiento y el contenido se pueda problematizar y llevar esa educación, ese contenido a un contexto real. Contexto real porque el adulto va a buscar cuál realmente es el propósito y el porqué de lo que está aprendiendo y cómo lo puede aplicar tanto para su vida personal como para su vida profesional o en algún campo laboral. Los materiales educativos. Este elemento es sumamente importante en muchas instancias educativas. Sabemos que a veces hay unos recursos que esperamos que el sistema o la institución educativa los provea, pero el docente es aquí el que busca alternativas y también
se alinea a los intereses de los estudiantes y a veces hace también alianza, hace redes, hace conexión para buscar algún tipo de material o herramientas o recursos educativos que le va a propiciar algún cambio o poder conducir algún tipo de enseñanza dentro del campo del saber. Así que esos materiales educativos tienen que ser provistos de cierta manera. Siempre el educador siempre busca alternativas dentro de lo que es la institución, que la institución puede proveer, pero reconocemos que de cierta manera es una relación bilateral tanto del docente como el estudiante. La tecnología educativa, que vamos a hablar de ella más adelante, vemos también que todo lo que es la tecnología de información y comunicación, conocidas como las TIC, ¿verdad? Por sus siglas. La tecnología educativa es un aspecto que está inmerso en el campo de estudio, en todo lo que es la planificación de enseñanza, en la aplicación de las estrategias. Reconocemos que ya la educación, tanto tenemos educación a distancia, tenemos cursos que son híbridos, sincrónicos, asincrónicos. La tecnología trae distintos tipos de herramientas y recursos, a su vez, distintos tipos, ya sean de foros, ya sean de redes sociales, ya sean de oportunidades de comunicación, de estudio entre los estudiantes, y de cierta manera el docente debe ir innovando en esa tecnología, y a su vez también hay estudiantes que sirven de recurso. El adulto, en muchas ocasiones hay estudiantes que están un poquito más a la vanguardia, tienen algunos dominios de conocimiento y también pueden ser recursos para poder innovar en la sala de clase. Los conceptos de evaluación. Reconocemos que hay una diversidad de instrumentos de evaluación, pero a su vez la evaluación es bien importante que sea un juicio valorativo, donde la evaluación debe estar fundamentada en unos principios de juicio, que haya una descripción, aquí por ejemplo una descripción de lo que se espera lograr, y aquí es cuando se introducen instrumentos como rúbrica, pero que haya una descripción y también que haya una escala numérica, ¿verdad? Pero hay otros instrumentos de evaluación también que se dan en términos de lo que es la andragogía, tanto los exámenes, tanto pruebas cortas, tanto también evaluación que se da en línea. Pero la evaluación en términos del campo de la andragogía, también el docente ha estado innovando y tiene que innovar. Reconocemos, ¿verdad?, que todo después del COVID-19 ha movido a que el docente siga su proceso de innovación en la tecnología y de aplicar otras estrategias de evaluación, ya sea también a su vez presencial o a distancia. Pero de cierta manera, la evaluación en la andragogía tenemos que traer como tema de importancia todo lo que es la parte también de la inclusión, ver esa área donde hay que reconocer cuáles son algunas necesidades especiales de nuestros estudiantes adultos, cuáles son esas áreas que hay que hacer algunos cambios para que se pueda incluir otras estrategias de evaluación, y de cierta manera también invita en muchas ocasiones a que la evaluación sea individualizada de acuerdo a esa necesidad. En la reflexión, hemos visto también a través de la literatura que la reflexión debe ser continua, tanto la reflexión para el docente como para el estudiante. La reflexión debe darse en muchas ocasiones de manera guiada para que invite ya sea al estudiante a hacer los cuestionamientos, ya sea con preguntas reflexivas, qué es lo que conozco, qué debo conocer, cuáles son esas fortalezas, cómo puedo mejorar mi proceso de aprendizaje. Son preguntas claves que el mismo docente puede ir relacionando y las puede ir formando de acuerdo a su contenido de la disciplina, pero que invite a ese repensar, a ese continuo proceso sistemático cognitivo de buscar alternativas, de buscar cuestionamientos a situaciones que son reales, y que el estudiante, el aprendiz y también el docente, pero en este caso el aprendiz, pueda reconocer para que puedan haber cambios. Y de cierta manera,
el docente a su vez puede reflexionar en términos de su práctica educativa. Reflexionar a veces cuando ve escenarios donde el educando o el aprendiz pues entiende que puede dar lo mejor, pero a veces la estrategia no fue la más efectiva, especialmente qué tiene que hacer, en especial cuando a veces el docente tiene que seguir aprendiendo de la tecnología y estar un poquito, ¿verdad?, al ritmo del estudiante. Así que es una invitación, como les hablé anteriormente, tanto al rol protagónico del docente como al del estudiante. Y la fase de esa retrocomunicación, vemos que el adulto siempre espera ese proceso, que el docente le explique cómo va en su proceso de aprendizaje. Y esto es siguiendo, ¿verdad?, una norma, porque sabemos que hay personas que no están dentro de esa norma, pero el adulto que tiene interés en aprender, el adulto que busca realmente que su proceso de tomar decisión para seguir estudiando y seguir aprendiendo en la vida, buscar esas palabras, esas acciones positivas, esas alternativas o estrategias que le van a ayudar a mejorar, a que puedan continuar en todo proceso de evolución. Línea y aspecto, vemos entonces aquí elementos claves de la metodología educativa y definimos lo que son estrategias. Y lo traigo, vamos a ver más adelante, también estrategias, técnicas, actividades, y de cierta manera podemos encontrar una diversidad de literatura que a veces hace relación y de cierta manera convergen a veces lo que son estrategias y técnicas, pero vamos a explicarlas un poco. En términos de estrategia, ya la estrategia es un procedimiento más complejo, más abarcador, es el conjunto de todo lo que es la parte esa metodológica, incluye en muchas ocasiones también técnicas y actividades, por los cuales los docentes y estudiantes organizan sus diversas acciones de manera consciente para lograr y construir las metas previstas e imprevistas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que vemos que las estrategias educativas son adaptables. Como les he explicado, hay docentes que en muchas ocasiones utilizan unas estrategias, luego las cambian, hay otras que las dejan de utilizar, pero esto es un proceso de continua evolución. Son adaptables y debe ser de manera significativa. Y más adelante vamos a explicar un poco lo que es la teoría, ¿verdad? Del aprendizaje significativo, pero es un aprendizaje que lleve a su realidad, que pueda aplicarlo, buscar su experiencia y aplicarlo para la vida. Algunos de los ejemplos que también podemos traer como estrategias, y más adelante les compartiré otras estrategias educativas que la literatura identifica como primarias en lo que es la andragogía. Vemos el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje activo, los proyectos, aprendizaje basado en problemas, talleres u otros. Y de cierta manera, más adelante algunos se explican con mayor profundidad. En términos de la técnica, entonces lo trabaja como un procedimiento, son pasos, ese procedimiento didáctico que busca obtener a través de una secuencia determinada de pasos, comportamientos o que busca realmente identificar cuáles son los resultados de ese aprendizaje. Y actividades en conjunto operacional, o sea, otras tareas específicas que faciliten la ejecución de la técnica, una actividad como por ejemplo el leer, hacer un ejercicio práctico, son actividades que el nivel de complejidad va directo a lo que es la aplicabilidad, llevarlo a esa práctica definida. De cierta manera, la metodología, el enfoque de lo que es el diseño de la parte de planificación y de lo que es ese cambio en términos de la formación del adulto, tenemos que entonces ver cuáles son esos enfoques teóricos que nos fundamentan el por qué el cambio de esa gestión didáctica siempre debe ser una innovadora. Aquí les traigo también como repaso que vimos y no nos podemos desprender de la teoría de lo que es la andragogía. Hablamos en el primer encuentro, ¿verdad?, de Lindemann, que son dentro de Edgar Lindemann, que fue también el que trabajó con Marcos Knowles, todo lo que es esa fase, ¿verdad?, acá en Estados Unidos, de buscar ese significado para la andragogía. Así que
La metodología educativa, el diseño de toda gestión didáctica, debemos verla que dentro del campo de la andragogía, enfocar que las personas lo que quieren es buscar un significado para la vida, el por qué aprender las cosas, el por qué establecer sus necesidades, porque buscan o aspiran a algún logro, buscan aprender algo, buscan por voluntariedad aprender y aplicarlo en su vida. O sea que de cierta manera la andragogía, el ser humano, el adulto busca poder cumplir con unos propósitos. Es por esto que no nos podemos desprender, como dice Edeliedemann, que hay unos objetivos de esa educación del adulto, son aquellos que quieren mejorarse a sí mismos. Así que el docente en su planificación, en su saber de disciplina, debe reconocer que el estudiante adulto lo que busca es mejorar para su bien, para aprender algo. Es por esto que entonces busca utilizar su inteligencia, busca el poder autoexpresarse dentro de lo que está aprendiendo, ya sea en la sala de clase o en los distintos foros educativos, busca poder exponer su creatividad, ese espacio a la libertad, que él pueda estar inmerso en su proceso de enseñanza, busca también el aprecio, tanto el aprecio del docente como el aprecio de sus compañeros, de su grupo, busca lo que es el disfrute, la felicidad, busca la alegría de lo que está aprendiendo, busca poder aplicarlo para la vida y vivir cada momento como uno de oportunidad y uno de bien para lo que está aprendiendo y poder aplicarlo. Busca a su vez también esa fase social, el conocer personas, el compartir con otros seres humanos, el fomentar compañerismo. Busca también el utilizar sus talentos, sus destrezas, sus habilidades y de cierta manera valorar lo que es la felicidad y su alegría. Así que no nos podemos desvincular que todo aquel que esté en el ejercicio de la docencia, especialmente a nivel universitario en las distintas instancias, el adulto busca todas esas fases como parte de su proceso de aprendizaje. Así que, de cierta manera, la visión del constructivismo es bien importante traerla y está sumamente inmersa dentro de lo que es la enseñanza, tanto en aspectos primarios como a nivel andragógico. Algunos de los precursores del campo del constructivismo, Vygotsky, Edgar Morin, Jean Piaget. Así que, ¿qué nos trae esa visión constructivista aplicable para la andragogía? Importante ver entonces el docente reconocer que en esos procesos de enseñanza todos los estudiantes pueden aprender. El estudiante adulto es un aprendiz eterno. Todos los estudiantes deben percibirse también como responsables de su propio aprendizaje, no como un espectador pasivo. Es por esto entonces esa invitación a ese dominio de estrategias de enseñanza que busquen problematizar, busquen crear, busquen el poder exponer una apertura a lo que es el desarrollo cognitivo y la contextualización dentro de lo que es el conocimiento del saber y el campo real hacia el mundo laboral o hacia lo que está estudiando. El conocimiento también trae el éxito y ese éxito trae otros éxitos. De cierta manera, hemos visto también en la docencia que hay unas oportunidades. Enfocar también que el proceso de enseñanza en muchas ocasiones, el adulto a veces espera lograr algunos aspectos que no son logrados, pero se dan como oportunidades que conducen hacia un éxito. El estudio de esas materias debe ser también de cierta manera parcial, porque el aprendizaje de cierta forma se afecta, o sea que puede traer aspectos que pueden promover la enseñanza, pero a su vez pueden eliminar algunas concepciones o obstaculizar, ser límites, que de cierta forma cuando se organizan el currículo también puede ser afectado de cierta manera. Así que son aspectos que hay que darle esa mirada como parte de la metodología de enseñanza. Las decisiones más importantes que se llevan a cabo en el escenario educativo siempre deben darse en esos contextos de esa institución educativa. Así que el escenario de una metodología de enseñanza siempre tiene que ir articulado a lo que son los principios universitarios, a esos estándares, a esas metas, a esa normativa de esa institución educativa. Es por esto que se lleva también a un proceso ético, a un proceso personal, a un proceso profesionalización
de ese aprendiz para que conduzca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia esas metas también institucionales y hacia lograr ese perfil de ese egresado que aspira también la institución educativa. Las decisiones deben tomarse en un núcleo educativo. Hay muchas decisiones que en muchos aspectos el docente también las toma dentro de la parte jerárquica institucional, pero a su vez en la sala de clase también hay contexto que toma decisiones. Toma decisiones porque ve necesidades, porque trae consigo discusiones problematizadoras entre los estudiantes y asertivas que dan otros espacios para que el adulto pueda aportar lo que conoce y lo que desea también aprender. Promover el liderazgo es parte de esa misión en la andragogía, en la enseñanza y la metodología educativa en las salas de clase o en los espacios educativos, y en especial la eficiencia, lograr también que esas instituciones educativas se debe juzgar por medio también de unos estándares de mejoramiento, especialmente cuando es una educación formal, pero a su vez también tanto educación formal o no formal, alcance, se esperan unos logros educativos, que es lo que se quiere ver a través del proceso de enseñanza. A su vez, fomentar y aceptar la autonomía e iniciativa del estudiante. Eso es parte de lo que nos trae la visión del constructivismo. Utilizar esos recursos y materiales primarios disponibles. A veces en la sala de clase el docente tiene como primario unos materiales, pero de cierta manera los estudiantes pueden traer algunas alternativas y pueden entonces que integrarse y hay unos cambios. Así que los recursos y materiales son importantes y los toman, como discutí anteriormente, ambos pueden tomar, tanto los dos protagonistas, profesor como estudiantes, pueden tomar unas decisiones y llegan también a esos consensos. Permitir que las respuestas de los estudiantes guíen las lecciones, del cambio de estrategias, aporten al contenido. Esto es importante ver que el docente en muchas ocasiones ve que el mismo estudiante, a través de las distintas discusiones en las salas de clase, las aportaciones de su conocimiento, de sus experiencias, le trae una oportunidad para hacer un cambio o para poder traer ejemplos de situaciones o casos que aporten al conocimiento del saber o que aporten alguna práctica a su campo laboral. Investigar la comprensión de los conceptos. Este proceso de investigar, la investigación es continua. La investigación se da tanto desde lo que son estrategias, ya sea de la búsqueda de información, el poder hacer análisis, el poder llevarlos y conceptualizarlos a la sala de clases en términos de situaciones que los lleve a tomar alternativas asertivas y buscar soluciones para lo que es el contenido de cómo están aprendiendo y cómo lo pueden aplicar. Fomentar lo que es la dialéctica, esa visión constructivista siempre lo que busca es que ese profesor y ese estudiante pueda haber una dialéctica, un conversatorio, pueda traer una diversidad de saberes que puedan problematizar, que puedan contextualizar, que pueda ser asertivo y que todos en conjunto puedan continuar aprendiendo. Fomentar en los estudiantes unas preguntas de alto nivel también cognitivo y promover que ellos las puedan utilizar. Y de cierta manera comprometerse a esas experiencias para que produzcan siempre algún tipo de contradicción en términos de lo que es buscar otras alternativas que despierten más campos del saber. Es entonces que vemos que dentro de la enseñanza o aspectos de la metodología educativa o programas de estudio que se llevan a cabo en la andragogía, hay ocasiones donde hay unas tomas de decisiones para aplicar algunos enfoques metodológicos que también son parte de lo que es la visión constructivista. Tenemos que en muchas ocasiones los programas de adultos establecen lo que es la educación abierta y esto lo podemos ver tanto desde escenarios de educación secundaria como estudios que son fuera dentro de lo que es el horario regular de un curso, de un currículo como tal, pero el programa de educación abierta lo que enfatiza es ese desarrollo de relaciones cálidas, ese desarrollo de experiencias cooperativas entre los estudiantes, que haya un proceso de aprendizaje en el estudiante donde haya flexibilidad dentro de lo que está
se está estudiando. Por lo tanto, hay enseñanzas que en muchas ocasiones esa educación abierta va a ser más individualizada, más flexible y va a enfatizar un aprendizaje de cierta manera más independiente y lo que busca también es la creatividad. De cierta manera, hay programas como el calendario extendido, que es lo que las instituciones no quisieran, ¿verdad? Siempre realizar y tratar de utilizar el calendario lo más viable posible, pero hay situaciones que ocurren involuntariamente, pero el calendario extendido también se recomienda, es parte de lo que se recomienda para que ese aprendizaje sea continuo, para que haya una secuencia, para no dejar un contenido dentro de lo que es el poder completar el conocimiento y el contenido y cubrir el contenido de estudio. Entre más cortos sean esos recesos académicos, más oportunidades para el estudiante pueda integrar lo aprendido. ¿Okay? Pero es importante verlo porque son prácticas educativas que se utilizan en muchas ocasiones para la continuidad de la enseñanza. La enseñanza para comprender. Esta enseñanza es lo que se conoce, ¿verdad?, como la instrucción auténtica, que facilita que el estudiante conozca aplicar ese conocimiento adquirido en el mundo real. Es importante entonces que ese docente siempre dentro de su campo del saber, la disciplina, esté actualizado, que vea el movimiento a nivel global, sistémico, ecosistémico, ese desarrollo sostenible de cómo ese ser humano puede realmente problematizar, aprender, aplicarlo en su vida, que pueda comprender que ese proceso de enseñanza sea uno de gran valor y aplicable para su mundo real. Es entonces también que vemos la parte del currículo, ese enfoque a lo que es los currículos integrados, que lo vamos a estar viendo en la otra fase de nuestro ciclo. Y hay una diversidad también de currículos que se pueden integrar o categorizados, pero como algunos ejemplos dentro de los más reconocidos también en la literatura, tenemos el multidisciplinario, donde se estudia esas destrezas, donde se relacionan las distintas asignaturas, ver cómo cada campo del saber puede traer algún contexto y el texto y el contexto que se pueda aplicar dentro de la disciplina, de cierta manera ir relacionando esa enseñanza y puede ser de manera interdisciplinaria, donde aquí ya el docente puede reconocer también la clasificación de algunas actividades que pueda dar más énfasis a que esas asignaturas, esos campos del saber de cierta manera se relacionen. Y el transdisciplinario, aquí ya hay una fusión de disciplinas, hay un estudio de mayor comprensión, hay temas que de cierta manera están más inmensos y de cierto modo dentro de la fase transversal ya han fusionado y pueden darse algunas estrategias o algunas destrezas comunes de ese campo de la disciplina. Es entonces importante ver que dentro también de la andragogía, como parte de esas prácticas educativas, las relaciones entre el escenario educativo y el mundo del trabajo. El docente siempre debe enfatizar que su disciplina está preparando un aprendiz que va a aplicar su conocimiento a su fase laboral, a su vida real, a su contexto laboral. Así que promover opciones donde los estudiantes participen en actividades educativas relacionadas ya sea a su profesión. Aquí vemos también que hay muchos estudios clínicos que se hacen dentro del campo de estudio. A su vez están las experiencias de campo que el estudiante entonces puede reconocer y valorar cómo poder aplicar el saber, el campo de estudio a el área laboral. El programa educativo de un aprendizaje activo, donde el estudiante como su centro de aprendizaje pueda desarrollar o crear esos conocimientos significativos en su contexto de vida. Y aquí entonces es que vemos que el educador siempre debe ser un medio de facilitador. El educador va a facilitar un proceso de aprendizaje, un proceso, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje para que pueda entonces darse el campo de estudio de la disciplina dentro de los parámetros accesibles y que es lo que espera también el estudiante poder aplicar hacia la vida.
El aprendizaje cooperativo se recomienda para promover mejores logros, desarrollar destrezas sociales y darle responsabilidad al estudiante. Aquí vemos también donde hay diversidad de roles que el estudiante a nivel individual, como a su vez en los grupos, tienen que tomar roles, tienen que tomar responsabilidades, toman riendas de su proceso de aprendizaje, pero a su vez deben trabajar en consenso para poder lograr unas metas o unos objetivos afines dentro de algún tipo de técnica o estrategia establecida. La educación multicultural, vemos también que este aspecto es parte de lo que son los valores, el valorar al ser humano independientemente su cultura, de dónde pertenece, de dónde viene su trasfondo, estudiantes donde puedan reconocer y puedan integrar los distintos conocimientos de las personas con su diversidad de cultura, conocer su propia cultura, pero a su vez actividades que puedan promover la cultura, la parte social, el poder aceptar las condiciones, ¿verdad? Ya sean condiciones de inclusión, condiciones de salud, personas con distintos aspectos étnicos y raciales, que son parte. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Así que ese enfoque de ver el proceso de enseñanza, de ver lo que es la aplicación al adulto, a lo que estamos realmente continuando formando, es una oportunidad de aprendizaje hacia la vida, porque tenemos seres humanos que están dispuestos a aprender y a poder aportar. Vemos también la práctica educativa que nos trae y no nos podemos desprender de la parte de los avalúos, o instrumentos también de evaluación o el assessment, donde el proceso de la andragogía va a traer también recopilar la información, que hay instrumentos que van a ser más aplicables para los adultos versus los niños o los jóvenes. Pero entonces los avalúos traen esa recopilación de información que va a satisfacer una variedad ya sea de necesidades que necesitamos conocer de nuestros estudiantes, especialmente esa parte analítica de lo que saben, cómo lo aplican, cómo está aprendiendo, cómo puede resolver y buscar soluciones y de cierta manera hacer juicios, pero hacer juicios según lo que se espera que el estudiante pueda aplicar. La inclusión, como hemos hablado, es importante siempre enfatizar la ubicación de estudiantes. Hay estudiantes con necesidades especiales, independientemente de la edad, que en muchas ocasiones hay una inmersión, están ya inmersos en nuestros contextos educativos regulares y hay que buscar actividades también que pueda satisfacer esas necesidades para que la parte de la inclusión sea una válida y se dé el proceso de aprendizaje para las personas que tienen algún tipo de necesidad. Esto contribuye a su vez a que los estudiantes también pueden estar sumergidos en lo que es esa responsabilidad social, esa parte de valor de la sensibilidad, el apreciar al compañero, el apreciarse los unos a los otros. Es un reto para qué, para desarrollar más destrezas de apoyo y en esa parte, la parte afectiva como seres humanos. De cierta manera, lo que hemos discutido, hemos visto también que toda esa fase de la metodología, como parte de las teorías, de cierta manera, todas tienen que ir enlazadas, articuladas a que los aprendizajes puedan ser significativos. Y vemos aquí esta teoría de David Altshuler. Esta trae como campo de estudio el que podamos reconocer que el aprendizaje se da también de cierta manera, donde se debe adaptar a base de lo que ya el estudiante ha aplicado, conoce y ha vivido y tiene experiencias en su vida. Es por eso que se va adaptando, porque trae unos conocimientos, trae unos aprendizajes que ya están en su campo cognitivo, traen aprendizajes que ya los ha aplicado a la vida, pero a nivel de su proceso continuo de aprendizaje va modificando y uno los va haciendo más propios. A su vez también va descubriendo. Es por esto que esa fase de adaptación trae aprendizajes, tiene conocimientos, pero tiene experiencias. Y como vemos aquí, y bien importante ver esa imagen, en ese proceso de esas vivencias se va dando un proceso de contextualizar a la reflexión, porque va haciendo reajuste,
va reconstruyendo, porque de cierta manera va a ir descubriendo que hay aprendizajes que a lo mejor los obtuvo en una fase primaria, pero ya los va problematizando y va descubriendo otros aspectos de más complejidad o de más aplicabilidad al campo, ya sea personal o al campo de estudio o al campo del saber o al campo laboral que esté estudiando. Así que es una teoría muy efectiva verla también como parte del desarrollo de la andragogía y que se relaciona con una diversidad de otras teorías. Así que lo que buscamos es que el educador pueda de cierta manera ver que su proceso de enseñanza pueda hacerlo de manera significativa. El adulto trae experiencias, trae conocimiento, trae vivencia, tiene un proceso cognitivo, intelectual, donde ya hay un aprendizaje, pero sigue adaptándolo, sigue reflexionando en su proceso, sigue modificando y finalmente es un ciclo, va a ir conceptualizando nuevos aprendizajes. Es por esto importante también que de cierta manera esto lo que le permite al estudiante, ¿verdad? Es mayor estabilidad en su conocimiento, mayor retención, el poder posibilitar o extrapolar aprendizajes de manera que lo va a aplicar en su vida y de esta forma es que se ve el aprendizaje significativo. Es por esto que Ausubel especifica que entonces todos esos conocimientos dentro de esa fase teórica de cómo el educador, ¿verdad?, ve el aprendizaje significativo, lo que quiere es que el alumno pueda problematizar y enfrentarse a ese mundo real de manera más creativa, de manera más analítica, buscando esa solución de alternativa y construyendo distintos tipos de conceptos para poder hacerlos aplicables. Es entonces importante reconocer de cuáles son esas condiciones óptimas, ¿verdad? Para que veamos que el proceso de la metodología de enseñanza pueda ser aplicable de manera optimista y positiva, porque no nos podemos desvincular de lo que es la psicología positiva, que realmente lo que queremos es promover escenarios educativos de bienestar, de bien, de felicidad en los procesos de enseñanza. Así que esas condiciones óptimas deben siempre estar buscando oportunidades para facilitar el aprendizaje, pero estableciendo metas y objetivos realistas. Es aquí donde el docente busca esa oportunidad de ver dentro de su campo del saber cuáles son las metas, esas metas generales que establece en el diseño de sus cursos, en el diseño de alguna actividad educativa, pero a su vez, ¿qué objetivos generales tiene como parte de su curso o qué objetivos específicos quiere lograr con diseñar alguna actividad en particular? ¿Es real esa actividad? ¿Es aplicable para lo que el estudiante está aprendiendo, lo que está estudiando dentro de su campo de profesión o desarrollo humano? ¿Es aplicable para la vida? Así que son preguntas que el docente también tiene que ir siempre innovando, buscando formas de establecer metas que vayan a la vanguardia, a la necesidad de ese estudiante y a la vanguardia de los tiempos. Así que de cierta manera va a buscar el poder innovar y actualizarse en los contenidos. Tienen que ser relevantes a las necesidades de los estudiantes, a la situación actual del mundo global, a la situación en términos de lo que es su proceso del dominio de conocimiento en la disciplina. O sea que tiene que buscar alternativas de seguir innovando en la integración de otros recursos y materiales educativos. Así que esto es continuo. De cierta manera también es aquí donde el docente también tiene que reconocer que ese adulto tiene esas experiencias previas y ya lo hemos explicado anteriormente, pero que son importantes en el proceso de formación del estudiantado. Originar su propio aprendizaje, de cierta manera, todas esas actividades que hemos discutido anteriormente, lo que busca es, el docente lo que busca es que pueda lograr que ese aprendiz pueda realmente buscar el cómo poder seguir aprendiendo, el poder buscar siempre alternativas que le llamen la atención, buscar otros esfuerzos, no solamente
ya lo que está dado, buscar el proceso de una continuidad, porque en esa búsqueda se sigue a su vez aportando otras experiencias a la disciplina y al escenario problematizador y de la necesidad del grupo. De cierta forma, esas condiciones se tienen que ver de manera que esos resultados puedan ser factibles, puedan ser real, se pueda ver el resultado positivo de esos esfuerzos y a su vez los que están en proceso de mejorar. Es por esto entonces que de cierta manera nos lleva y nos conduce hacia la retrocomunicación. Estas son condiciones primarias, condiciones primarias que el docente a su vez tiene que siempre estar trabajando continuamente y qué es lo que espera ese adulto. Y de cierta manera, cuando hablamos de esa retrocomunicación, en la retrocomunicación siempre se busca esa alternativa. El adulto cuando ya tiene un dominio de conocimiento y tiene una figura que es el docente que tiene un expertise o un experitaje, también se espera que si hay una retrocomunicación ofrezca otras alternativas que continúe aprendiendo. Así que vemos que a su vez el foco, ¿verdad?, de ese aprendizaje, cuando se establecen esas metas y objetivos dentro de las actividades, deben considerarse que el aprendiz pueda siempre ver la oportunidad de que esa enseñanza es realista. Cuán real es lo que está aprendiendo, cuán relacionado e importante o cuán controvertible, ¿verdad?, de lo que está aprendiendo se puede trabajar para ese momento contextual o para poder continuar aplicándolo. Así que los adultos, lo que se espera también es que podamos desarrollar, se puedan desarrollar esas estrategias para que aprendan, para que puedan retener, para que puedan también utilizarlos para sus necesidades personales y profesionales inmediatas. Es por esto que a veces muchos aprendices estudian, ¿verdad? Y en esos campos del saber y en ese proceso educativo están en las distintas salas de clase o los foros y siempre se cuestionan, ¿y esto para qué lo voy a aplicar o cómo lo voy a aplicar? Siempre en la fase de metodológica tenemos que ver el qué, el por qué, el para qué, el cómo, esos prefijos básicos para hacernos esas preguntas reflexivas de ese proceso metodológico es importante. Y el adulto busca realmente el poder ver esa necesidad personal, el para qué y cómo lo puede aplicar para su vida. Necesitarán ver esos resultados de sus esfuerzos, tener esa retrocomunicación, como les comenté, frecuente, que sea precisa, específica, ver alguna oportunidad, si se le hace algún tipo de señalamiento, que también se le ofrezca alguna recomendación viable para poder aprender. Así que esto es lo que va a conducir a poder alcanzar unas metas y a poder también tener logros en ese aprendizaje. Se iniciarán esas experiencias de aprendizaje con una gama de experiencias previas, como hemos visto, conocimientos, destrezas y se forman competencias. Y el adulto va formando competencias, pero a su vez en ese proceso de enseñanza sigue profesionalizando esas competencias o descubre otras competencias. Vemos también que en la enseñanza de adultos, en muchas ocasiones, el docente, el adulto, busca a ese docente que es su inspiración, porque es su modelaje, es su ejemplo, es su formador y busca esas competencias y esa destreza de este profesional que tiene ya un peritaje para también aplicarlas a su contexto de profesión o a su vez en la vida real. Desearán originar su propio aprendizaje y por lo tanto estar involucrados directamente en la selección de esos objetivos, contenidos y actividades como hemos discutido anteriormente. Algunas situaciones que se pueden presentar o las podemos discutir como parte de lo que son las distintas situaciones en los aprendizajes de la andragogía, ¿verdad? O los adultos, vemos que siempre el adulto tenemos que identificar que ellos traen sus diferencias individuales y a su vez distintas situaciones.
Esas situaciones donde la práctica principal en el modelo de andragogía es reconocer que cada persona tiene un equipaje. Es por eso que vemos también que las diferencias en el concepto, o sea, en los temas que se discuten, requiere también diversas estrategias de enseñanza, porque no todos aprenden de la misma manera o no todos lo van comprendiendo de la misma manera. Y de cierta manera, esto también el educador dentro de la enseñanza tiene que tener la apertura que si enseña conceptos de manera distinta, aplicando el mismo contenido con distintas estrategias, a su vez también tiene que aplicar en algún momento instrumentos diversos de acuerdo a esa necesidad del estudiantado. Es por eso que esas diferencias, tanto individuales y situacionales, tienen que estar inmersas y como parte de lo que es reconocer que es un proceso de facilitar enseñanza-aprendizaje. Esas diferencias en situaciones depende, tenemos adultos, ¿verdad? Que cada cual tiene un contexto de vida distinto, por lo tanto, el rol del docente es reconocer que cada individuo tiene una formación, nace de una familia distinta, tiene un núcleo familiar individual, tiene un contexto de vida diverso, es por esto que se da dentro de un aspecto de un micronivel hasta un macronivel, donde también es formado por una cultura, donde se da un factor del clima, el clima donde están esos valores de las personas que lo forman, es aquí donde reconocemos también que esa formación lo forma como parte de lo que es la parte emocional, esa parte de conocer cuál es la psicología del desarrollo de ese individuo, ¿ves? Y ese ambiente y esa comunidad donde se va involucrando, de donde realmente se forma. Esto es parte de ese desarrollo humano que forma a ese adulto y que son situaciones que, como les comenté, son parte de ese equipaje de vida, de formación de los distintos participantes o la distinta audiencia que tenemos en los escenarios educativos. A su vez, esas diferencias individuales tenemos que reconocer que, como les comenté, dentro del campo de lo que es la psicología del desarrollo, esa psicología educativa, hay una diversidad de teorías que también la hemos discutido en el tema anterior, la fase del primer encuentro, y vemos también que de cierta manera tenemos que reconocer que cada persona en su proceso cognitivo ha aprendido algunos conceptos que son en común, pero tiene un nivel cognitivo diferente, tiene una personalidad, un carácter, lo que es el todo holístico totalmente diferente, por eso es que se concibe, ¿verdad? Como una persona y que trae unas experiencias previas. Así que estas diferencias individuales los docentes deben reconocerlas para reconocer que el cambio en los procesos metodológicos, especialmente independientemente del nivel, pero especialmente en la andragogía, son importantes traerlas a ese contexto del día a día. De cierta forma, vemos que el docente, cuando va a aplicar algún aspecto que tiene que ver a su planificación de enseñanza, la parte de lo que es identificar las necesidades de los aprendizajes del adulto es uno de los factores importantes que vemos en esa evolución de los contenidos y a su vez en lo que es los diseños curriculares, que esto también va a estar inmerso en los procesos metodológicos. Pero vemos que algunas metodologías que, ¿verdad? O estrategias que podemos utilizar para conocer cómo los estudiantes están aprendiendo o qué necesitan. Sin duda alguna, la observación es la primera fase. El observar desde su proyección, su participación, su proyección física, su actitud, su personalidad, nos va sin hacer prejuicio, pero vamos observando cómo esa persona va expresando su conocimiento, su yo interior, ¿verdad? Exteriorizándolo. Podemos también hacer algunas pruebas diagnósticas para reconocer algunos contenidos, ¿verdad? De conocimientos. Se hacen a veces entrevistas informales en unos conversatorios. Algunas entrevistas pueden ser semiestructuradas, inventarios de intereses.
De cierta manera, los exámenes o pruebas cortas, cuestionarios, ¿verdad? Eso es el instrumento, o sea, de la encuesta. Vemos la encuesta y vemos el instrumento del cuestionario, de cómo poderlos aplicar también para reconocer necesidades en los adultos. El análisis de situaciones en los grupos individuales y de cierta forma la integración de la tecnología que nos trae desde la comunicación, ya sea por medios de mensajería y otros medios, ¿verdad? Ya puede ser desde hasta foros educativos en línea cuando los cursos están de manera virtual. Vemos aquí un modelo dentro de lo que es las fases del proceso de planificación. Es un modelo reconocido tanto por Knowles, Fulton y Swanson, donde aquí el adulto va planificando también su proceso de aprendizaje. Y vemos aquí entonces, aunque lo voy a discutir más adelante, vemos también que el adulto, es tu proceso, la primera fase tiene una necesidad, de la segunda fase hay un proceso de creación, en la tercera fase se implementa y en la tercera fase se evalúa. Las necesidades se determinan, como ya les dije, algunos tipos de instrumentos que se pueden utilizar, se determinan para trazar esas metas educativas. En la parte de la creación, desarrollar esas estrategias, identificar esos recursos, esos alcances de esas metas, el implementar esas fases de esas estrategias de aprendizaje y esos recursos que el docente tiene disponible, y el evaluar distintos instrumentos para ver cómo está logrando ese proceso de aprendizaje. De cierta manera, en esa fase de esas necesidades hay aprendizajes que se dan de manera involuntaria, donde el estudiante no tiene control, o sea, se aprende también dentro de las experiencias. Hay aprendizaje autodirigido en la andragogía. El alumno busca información, es autodidacta y busca más información y quiere seguir aprendiendo. Aprendizaje mediado, donde se comparte esos roles tanto del estudiante y la autoridad externa, o sea, el docente u otras personas involucradas. Y el aprendizaje también dirigido por ese rol protagónico del docente. Así que dentro de esos focos, estos son los tipos de aprendizaje que se pueden traer como parte de ese fundamento básico de la andragogía. Y es que vemos aquí entonces que el aprender según las necesidades, el aprendizaje o el aprender del adulto se da dentro de esa fase interior personal, pero a su vez también se da dentro de la fase de esa discusión grupal, de esas actividades y estrategias que se da para fomentar esa dialéctica entre el profesor y entre sus estudiantes de las salas de clase o en los foros educativos. Hay 4 razones por las cuales el adulto identifica esas necesidades. Vemos también entre ellas identificar claramente cuáles son las que desea aprender, el evaluar con precisión ese aprendizaje para que sea uno específico, buscar el porqué, lo que quiere aprender, suficientemente motivado, donde aquí esa oportunidad de aprender se da porque tiene esa motivación, como vemos, intrínseca, personal, pero también porque hay otras motivaciones que lo motivan a seguir aprendiendo, y a su vez porque está motivado a participar, a participar dentro del proceso educativo. A su vez, vemos que dentro de esas necesidades, algunos tipos de desarrollos prácticos, vemos aquí cómo, y les doy unas recomendaciones, en las necesidades se involucra al estudiante, no espere que las necesidades sean autoinformadas, deben ser, ¿verdad?, en muchas ocasiones bien precisas. En la parte de la creación, involucrar al estudiante, ¿verdad?, ese aprendiz para obtener mayor validez de esas estrategias de aprendizaje seleccionadas. El implementar, también aquí se busca que se involucre al estudiante a un contexto de aprendizaje más real. Y la parte de evaluar, siempre fomentar la parte de esa autorreflexión de esas experiencias de aprendizaje. De cierta manera vemos que los adultos también siempre están evaluando su propio aprendizaje. Por lo tanto, facilitan los procesos de autoevaluación, pero también la autoevaluación debe ser guiada. Hay autoevaluaciones con preguntas dirigidas, pero a su vez él va problematizando el por qué ha aprendido, el cómo, el por qué, el para qué y cómo debe mejorar. Evaluar el logro de esos objetivos en ese proceso alcanzado.
Es entonces aquí que nos trae el modelo, les traigo, ¿verdad? O les presento el modelo de aprendizaje de Kolb, que es importante ver que esos estilos de aprendizaje se dan de manera distinta. ¿Y qué nos dice Kolb? Que para el aprendizaje poder darse dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Desde la niñez también, pero especialmente del adulto, hay un factor genético. Hay genético, hay experiencias de vida, pero a su vez también hay unas exigencias de ese entorno, de esos factores externos. Aquí la divide en esos 4 estilos de aprendizaje: el divergente, asimilador, el convergente y el acomodador. En este diseño, más o menos, ¿verdad? Hay distintos modelos de diseño, pero se lo explico y lo explica bastante preciso. Vemos aquí que en la parte divergente cognitiva, aquí también se fomenta esa parte de esos sentimientos. Hay unas experiencias concretas, pero en esa área de ese estilo de aprendizaje se desarrolla todo lo que es esa parte cognitiva. Ya hay ideas de conocimientos que ya están generadas, ese aprendizaje es más intuitivo, por lo tanto hay un factor de sentimiento. Este estudiante tiene esos sentimientos activos porque ya está abierto, es empático a su proceso de aprender. A su vez, esa observación, ese aprendizaje, hay estilos de aprendizaje donde el estudiante está dentro de lo que es la parte de asimilar. Asimila porque está en ese proceso todo el tiempo reflexivo, buscando cuestionamiento, buscando análisis, por lo tanto es observador, busca postura, busca teoría, siempre está en esa fase de hacer preguntas, respuestas, buscando ese proceso de investigación. Así que siempre hay un proceso de pensar y representa y conceptualización abstracta. De cierta manera, vemos también la parte reflexiva que va induciendo a todo lo que es esa parte de lo que es el aprendizaje convergente, una persona constructivista, ya es analítico, pero busca más la experimentación, más situaciones de actividad para buscar el proceso de enseñanza. Y a su vez el acomodador busca entonces esas relaciones sociales. Así que todos estos procesos, según Kolb, se dan en la fase de lo que es el adulto. Aquí les muestro, ¿verdad? El proceso de enseñanza según este ciclo de Kolb. Vemos aquí que las distintas experiencias pueden darse en una fase cíclica, pero que deben también estar inmersas las partes de innovación, tanto de esos aprendizajes que nos trae la tecnología, como esos procesos también de la gamificación de los juegos para traer experiencias. Y aquí se les explica, según el modelo de Kolb, él sitúa distintos tipos de ciclos, ¿verdad? Como estados y algunas estrategias que pueden estar clasificadas en esas experiencias. Vemos en la experiencia concreta, por ejemplo, en las estrategias de enseñanza, simulaciones, casos de estudios, experiencias de campo, experiencias reales, demostraciones, en la fase de observar y reflexionar, la discusión de grupos pequeños, designar un observador en esos procesos de grupo. En conceptualización abstracta vemos también ese compartir de contenido, de información, experiencias de grupo, se comparten conocimiento, y en la parte de experimentación, ese aprendizaje activo, esas experiencias técnicas, esas experiencias prácticas, internados, laboratorios, experiencias de clínicas de trabajo, los llevan a poder hacer esa problematización y ese ciclo de aprendizaje. Algunas estrategias efectivas, según se describen en la educación de adultos, las comunidades de aprendizaje, oportunidades para compartir experiencias y conocimientos previos, el aprendizaje integral acelerado. Estos métodos lo que busca es que ese aprendizaje sea más óptimo, se enfocan en las necesidades, pero a su vez requiere que el adulto pueda manejar un conocimiento y hacer un proceso más de construcción optimista, hacia la búsqueda de esa información. Los métodos de caso, el abordaje a situaciones de estudio, problematizar una situación o buscar soluciones. Hay un problema, buscar soluciones científicas. Hay un aprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, donde también se trabajan distintas actividades en grupos a base de experiencias y roles. El aprendizaje por autoconocimiento, donde el aprendiz establece siempre esa autodirección,
busca por voluntad individual esa disposición de aprender, busca todo el tiempo y parte de su experiencia el formar significado, busca más allá de lo que se le provee en esa sala de clase. Otra lista que les proveo también como estrategias efectivas en la educación de adultos, lo que son las clases magistrales, como también se dominan por estilos como las conferencias pedagógicas y a su vez también algunos talleres que se incluyen en esas clases magistrales, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en línea, importante utilizar los recursos de la tecnología y de la comunicación, el enfoque de resolución de problemas, aprendizaje basado en juegos, la gamificación, aprendizaje por el descubrimiento, métodos de caso, estrategias de retroalimentación, aprendizaje autodirigido, la aula invertida, donde se cambian los roles a su vez entre el estudiante y el profesor, estrategias de enseñanza diferenciada y el aprendizaje en servicio para buscar también esa aportación a las necesidades de la comunidad. Algunas de estas estrategias pueden ser aplicadas en cualquier edad, indistintivamente, ¿verdad? La pedagogía o la andragogía en cualquier etapa del ciclo de vida, de enseñanza. Enseñar a personas adultas sí es un reto, porque procura siempre buscar unos niveles de alcance de mayor complejidad y de mayor problematización para buscar alternativas reales. Los docentes siempre tienen que ver que esa necesidad de poder alcanzar su enseñanza a un apoyo, apoyar emocionalmente a ese aprendiz, que se requiere también desde la niñez, pero el adulto busque ese apoyo emocional. Hay quienes también hay quienes también en la adultez retoman estudios que estuvieron en algún momento paralizados y retoman y sienten algún tipo, pudiera ser de situación emocional o vergüenza. Y esto es importante que el docente pueda aplicar y reconocer sentimientos y que de cierta manera el aprendizaje del adulto es complejo. Es por esto, pero no es imposible. Es por esto a su vez que el docente debe también aplicar para que sea una parte efectiva en la vida, crear un clima donde las personas importantes que se valoren las características, los valores de ese ambiente donde están ellos trabajando y aportando a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que se valora el proceso, se valora los distintos tipos de valores humanos, se reconoce las experiencias, se hacen juicios valorativos, no prejuicios, se valora la diversidad y esto lo que va a traer es armonía entre la enseñanza de los estudiantes. Y de cierta manera les traigo como reflexión, los adultos cuando desean estudiar y continuar aportando para su enriquecimiento, buscan obtener sus grados, buscan obtener sus metas, grados académicos, buscan también experiencia, alcanzar algún logro educativo, buscan insertarse en ese mundo del mercado laboral, se preparan para estar accesibles, presentes al mundo laboral, a poder aportar. A su vez también buscan dominar recursos de destrezas de comunicación para poder tener una relación social y también una relación cultural dentro de lo que es su campo de estudio, su campo profesional, pero a su vez en la vida comunitaria. Y muchas personas persiguen, ¿verdad? Sentirse también como personas calificadas, buscan también ser calificadas por sus conocimientos, sus destrezas, para ser personas con propósito en la parte social y en su mundo laboral. De cierta manera, también los reconocimientos son importantes, garantizar cuando el estudiante y esa formación es vital para su vida, busca encontrarse cuál es el propósito, sus responsabilidades, sus obligaciones, y voy rapidito que estamos ahí ya, y busca ser una persona de capacidades. Así que dentro de esas consideraciones importantes reconocer, y con esto cierro, que la enseñanza debe ser una metodología didáctica diferenciada. Con los adultos a veces hay que hacer cambios de horario, utilizar técnicas de información de comunicación, diversidad de estrategias, enseñanza en muchas ocasiones híbrida, la comunicación ser más abierta y sin duda alguna esa metodología didáctica diferenciada para que el docente pueda reconocer que somos seres humanos, que la fase humanística va a traer una formación más viable para su proceso de aprendizaje y que
el docente siempre debe ser innovador. Innovador para que el aprendiz siempre esté motivado a aprender. Así que con esto termino mi presentación y fue bastante, ¿verdad?, en términos del tiempo, pero si pueden prestar algunos minutitos para algún intercambio de ideas y estoy con ustedes. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran aportar, alguna idea con relación a lo discutido? Eh, bueno, primeramente le agradezco por la presentación. Me parece que estaba muy interesante el tema que estaba explicando. He tratado de aprender muchas cosas, algo que tal vez antes no había escuchado, pues ahora me parece que quedó algunas cosas claro. Lo que quería básicamente preguntarle es, en los salones, en los salones de clase, básicamente el profesor aplica dos técnicas. Una técnica es una metodología que usualmente usan los profesores, es la técnica por competencia, y otro es la técnica por objetivos. Mi pregunta sería, de acuerdo a la presentación que usted ha realizado, pues, ¿cuál sería lo más fiable para un profesor en una clase? ¿Realizar las clases por objetivo o por competencia? Esa es mi pregunta. Ok, muy bien, muy buena pregunta y compañero, aquí dentro de lo que es mi experiencia educativa y fundamentado especialmente en competencia, ambas son importantes. Ambas son importantes porque vemos de cierta manera el perfil del egresado, la institución universitaria busca desarrollar un perfil donde él eventualmente es estudiante y como egresado esté formado en competencias tanto personales como profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos son instruccionales, son los objetivos que se diseñan para que pueda desarrollar unas estrategias para que lo que va a aplicar, cómo va a aplicar el contenido, el estudiante lo pueda aprender. Por lo tanto, ambos pilares, competencia como objetivo, están articulados, están alineados, son parte de la formación que el docente tiene que aplicar en su proceso de diseño educativo. Competencias, como les explico, que vamos a estar trabajando un tema que está enfocado en la formación del docente y la formación de competencias, pero las competencias siempre van a ir alineadas a desarrollar personas y profesional. O sea, ¿qué competencias yo quiero que este estudiante pueda tener para aplicar a la vida, ya tanto sea valores como para aplicar en el contenido de la disciplina en su mundo laboral? Esas son competencias que están inmersas desde el proceso que es hasta de observar el modelaje del profesor, la parte persona, desde el proceso de lo que es observar la práctica, ya sea de ejecutar o desempeñar un campo de estudio. Y los objetivos siempre van a estar diseñados a base del contenido, el contenido que se va a aplicar para poder lograr un aprendizaje. No sé si con esto básico le contesto, pero ambas están inmersas. Muy buenas tardes a todos y todas y doctora, mi agradecimiento por tan excelente presentación. Pues formó parte de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y llevo pues unos meses en la jornada de la docencia y escuchándola hablar, pues pude comprender que hubo una primera sesión en la que abundó en cuanto a la filosofía educativa y su importancia, que reconozco. En esos términos, pues yo le pregunto, y más bien quizás es una petición de tips, da su experiencia y tal, de cuál pudiera ser un posible abordaje para integrar esas primeras dinámicas con los y las estudiantes, ese planteamiento de la filosofía educativa que pueda tener yo como docente, porque considero, ¿no?, que esa filosofía, si se plasma en un documento, es un documento vivo, por lo mismo que nos presenta ahora, ¿no?, de lo complejo y adaptativo que somos los sujetos humanos, así que cada vez debe ir evolucionando
con la experiencia en el salón de clases esa filosofía educativa. ¿Cómo puede ser una alternativa para que los propios estudiantes sean parte de ese reconocimiento de lo que planteo como docente y pues nada, básicamente sus perspectivas al respecto? Sí, pues gracias compañera por traer tan importante también comentario. Sí, el primer encuentro que ofrecimos queda grabado, que más adelante también Adriel puede comentarlo como cierre, está grabado en el canal de YouTube. También voy a estar compartiendo mi correo electrónico porque podemos tener un conversatorio, pero el desarrollar tanto de lo que es la filosofía personal como la filosofía del docente para el proceso de enseñanza es importante. ¿Por qué? Porque es buscar, y como les comenté en el primer encuentro, trabajamos bastantes teorías de lo que es la parte del desarrollo humano, la parte del conocer el campo de estudio de la educación humanística y la psicología positiva, que dentro abordaje y esas posturas o postulados teóricos, el docente va familiarizando y reconociendo y viendo cuál es la importancia de lo que es el enseñar a seres humanos dentro de distintas etapas de vida y va entonces reconociendo cuál es su propio enfoque, porque de cierta manera la filosofía, muchos docentes comparten distintos enfoques teóricos y forman su propia filosofía. Ya hay aspectos que a veces desde el constructivismo, el aprendizaje significativo, la parte humanística, pero que más adelante, como estamos un poquito en términos del tiempo, le puedo compartir el correo electrónico y le puedo dar algunos tips. Podemos tener un conversatorio y con mucho gusto le puedo ayudar para que siga desarrollando esa fase en su campo como docente y a sus estudiantes también. Gracias por esto. Sí, como no, a la Gracias. orden. De momento yo veía corriendo el timeline, yo decía, ya, y era corriendo la grabación, me dejé llevar por el correo de la grabación, pero estamos aquí. Pero entonces, pues sí, pues a la profesora Agosto le puedo entonces traer y le puedo compartir que hay tanto teorías de lo que son la parte del constructivismo, teorías del aprendizaje, de cómo aprenden los estudiantes, las teorías que vimos de Knowles, las teorías que vimos de Piaget, las teorías que vimos de lo que es Abraham Maslow, la parte de motivacional, de cómo aprenden los estudiantes y el por qué sentirse motivado y cubrir unas necesidades básicas de vida, la parte también de lo que es la parte de los filosóficos de la educación. Hay posturas como de Freire, hay posturas que también desde la parte del psicoanálisis de Freud, de la formación humana, también se continúan desarrollando o evolucionando en términos de lo que es la formación humana, pero podemos ir, ¿verdad? Y ahí pues me disculpo un poquito porque me estaba dejando llevar por el reloj del tiempo grabado y sí, estamos en tiempo. Podemos entonces ir bajo por aquí retomando para aplicar un poquito más de otras ideas que vemos aquí en esta parte del resumen de lo que les traigo y como bien algunas preguntas han podido contextualizar. Cuando vemos el enfoque educativo de formación de aspectos metodológicos en la sala de clases y trayendo también, voy a aprovechar la base de lo que nos comentó y la pregunta que hizo uno de los profesores en términos de esa competencia y lo voy a alinear a lo que son esos postulados humanísticos del desarrollo del adulto. Vemos también que cuando vamos a enfatizar la metodología educativa, todo lo que yo quiero que esos estudiantes aprendan, vemos que el desarrollo de competencias se va a aplicar para esas destrezas de vida que yo quiero que esos estudiantes, que ese aprendiz pueda realmente hacerlos propios y que en la parte personal, sabemos que la parte personal son juicios valorativos afectivos que el estudiantado lo va a hacer propio si entiende, ¿verdad? Que él necesita adaptarlos
o que son parte de esas emociones que lo forman como ser humano y entonces los va relacionando a su sensibilidad humana. Y ahí es que vemos la parte de esos valores personales, pero en el foco de lo que es esa enseñanza filosófica humanística, de lo que hemos discutido cuando el docente en su proceso educativo reconoce que el estudiante es la figura también protagónica, pero que tiene ese equipaje de experiencias. Tiene una oportunidad de aprendizaje porque ha tomado por decisión estar presente en su proceso. O sea que ya esa es una oportunidad de aprendizaje. Ya estos son conceptos que el docente tiene que ir enfocando y viendo. En nuestra sala de clase, más que un estudiante, yo siempre enfoco, no tanto, el ser estudiante es la categoría del trabajo que está haciendo. Es un estudiante, pero es una vida. Es una persona que tiene mente, cuerpo, alma, espíritu, experiencia, valores, situaciones de contexto real que está viviendo. Y es por eso que todo esto es lo que está inmenso y lo hace, como dice aquí, diferente como ser humano. Es por esto que el docente que está en cualquier campo educativo tiene que reconocer que tenemos personas que son diferentes, que hay que valorarlas, que hay que respetarlas, que hay que ser inclusivo, que de cierta manera los distintos estilos de aprendizaje son parte de, como dice Kolb, de esa genética a su vez, de esa experiencia de lo que ha vivido, de lo que ha conocido, de cuán significativo han sido sus aprendizajes y cómo los está aplicando para su vida. Todos esos saberes es lo que los va formando y el ser humano va desarrollando, ya sean esas competencias personales que están escritas como principios morales, principios éticos, principios de reconocimiento de lo que es su valor como persona, su integridad, su formación, y estos son parte de lo que son valores personales. Valores, competencias profesionales que yo quiero que aprendan para el campo laboral, para el campo de estudio, cómo lo pueden aplicar. Es entonces que aquí, como nos habla, reconocer esa habilidad, cómo el estudiante aprende. Por eso es que les compartí, les traje los distintos tipos de aprendizaje, cómo el estudiante aprende. Hay algunos que aprenden más y enfocado en los sentimientos, algunos que son más reflexivos, unos que son más analíticos, otros que de cierta manera, de cierta manera nos trae un aprendizaje que nos va a poder mover, a reconocer que tiene una necesidad y un interés en particular. Así que son principios clave. Es por esto que entonces el educador puede evaluar desde ese inicio, como les comenté anteriormente, la proyección visual, observar, hacer entrevistas, tener un diálogo, una dialéctica de respeto, una dialéctica problematizadora, una dialéctica de buscar alternativa, de buscar soluciones. Eso a su vez nos puede llevar a poder trabajar alguna evaluación inicial. A su vez que se pueden crear instrumentos, como les traje en la presentación, algunos diagnósticos básicos, algunas entrevistas semiestructuradas, unas preguntas muy fundamentales para reconocer quiénes son, qué desean aprender, qué saben, aspectos muy básicos que también son importantes y de cierta manera va haciendo que el estudiante se encuentre pertinente, que pertenece a esa sala de clase. Es entonces que vemos también que lo que tenemos que seguir buscando el mejorar y lo que necesitamos, que la enseñanza sea flexible. Sabemos que los grupos que tenemos cada vez de estudiantes son diversos. No todos los grupos podemos tener el mismo tema, la misma clase, pero son grupos distintos. Así que son grupos flexibles. ¿Por qué? Porque son personas distintas.
A su vez también los materiales. Podemos tener materiales que pueden ser siempre los mismos, pero hay que variarlos, hay que cambiarlos, porque la enseñanza es variada, porque los tiempos nos traen otras necesidades, porque la integración de la tecnología nos mueve a su vez a traer otras necesidades básicas para poder actualizados y ser innovadores. A su vez también la instrucción, ¿verdad? La enseñanza debe ser diferenciada, aplicar distintos tipos de estrategias de acuerdo a esas necesidades, esa evaluación continua. Aquí es donde le comenté que debe estar esa retrocomunicación, esa retroalimentación, esa reflexión guiada, para que el aprendiz adulto también, dentro de lo que aprendió o desempeñó, lo que ejecutó, reconocer cómo lo hizo, cuán bien lo hice, pero cómo puedo mejorar, reconocer cuáles fueron esas fortalezas, pero esa oportunidad de mejorar, porque es la oportunidad para seguir aprendiendo. Así que vemos que esa enseñanza debe ser flexible, ese discurso debe ser adaptable. Hay unos límites que se sobrepasan para que sea un aprendizaje bilateral. Por eso es que se debe reconocer que hay una adaptabilidad en los procesos de metodología de enseñanza en el aprendizaje de adultos, que de cierta manera vamos a fomentar esa autonomía. El que cada persona que esté en esa sala de clase o foro educativo se dé esa oportunidad, ese acto de presencia, aporte su aprendizaje o diga presente, quiero seguir aportando y esta es la experiencia que traigo. Así que se da un proceso de autonomía en ese escenario andragógico. Y sin duda alguna, una de las mejores claves, el docente innovador. Innovador en toda esa parte holística, en la parte humanística, en la parte conceptual, en la parte de lo que es esa evaluación, esa educación diferenciada. Y aquí es que vemos entonces, como les traigo en esa nube, esa metodología didáctica debe darse de manera diferenciada, actualizada y de cierta manera llevar al estudiantado a ese campo profesional y sentirse inmerso, valorado, que está completamente aprendiendo, aportando, pero que va a aplicar sus conocimientos, a aplicarlos para la vida. Así que oportunidad para continuar intercambiando ideas. ¿Qué les ha parecido? Tengo dos compañeros que aportaron. Si quieren que retome algo en particular, el escenario es de ustedes. Y agradezco también la comunicación de aquellos que ya alzaron la mano y pudieron hacer alguna pregunta. Vamos a ver si quieren comentar alguna experiencia de alguna situación o estrategia educativa que hayan utilizado o cómo esta de cierta manera en algún momento dado la utilizaron o tuvieron que hacer un cambio o alguna situación presentada, porque se dan casos de estudio donde el profesor diseña la estrategia, pero hasta el mismo estudiante trae unos conocimientos o busca una información distinta y hace que ese proceso se dé de manera diferente. Como si se le ha podido dar esa oportunidad, cómo esto ha enriquecido también, ha enriquecido el escenario educativo. Es una oportunidad para también poderlo ver como esa innovación o esa reflexión que se da como un ejercicio protagónico, tanto del estudiante como del profesor. Así que si alguien quiere comentar alguna experiencia, porque me gusta también aprender de mis compañeros docentes, me gusta escucharlos, me gusta también de cierta manera ver cómo podemos ser asertivos a esas experiencias que en muchas ocasiones ocurren, pueden ser voluntarias porque se busca problematizar y complejizar ese aprendizaje y esa situación de enseñanza, pero otras vienen por oportunidades, otras vienen por cambios que se dan en los contextos de vida global o situaciones que se dan en los escenarios de vida
o en el proceso, ¿verdad?, de buscar distintos tipos de alternativas a la búsqueda de soluciones, pero son oportunidades que de cierta manera se aplican y nos hacen ver que el proceso de enseñanza siempre es distinto y nos mueve a la docencia a esa innovación, a esos cambios continuos, y es de lo que el estudiante realmente busca. Investigaciones enfocadas en la educación superior. Hay mucha literatura que el estudiante universitario busca que ese profesor siempre esté innovando, que traiga situaciones reales, que busque contextos y oportunidades donde ese estudiante se sienta, ese adulto pueda sentirse participativo, ser que pertenece a ese grupo. Y aquí es donde a su vez buscamos la alternativa de enfocar esa parte humanística y esa parte optimista y positiva de la enseñanza. Comentarios, ideas, preguntas. Hay un comentario en el chat y es simplemente si nos recomienda algún libro, lectura del tema. Hay una diversidad. De hecho, en la presentación tengo varias recomendaciones, tanto para el área de educación del adulto, tanto como para aspectos metodológicos. Hay una diversidad también de investigaciones a nivel de educación superior, pero vemos por aquí que tanto de lo que es Knowles, está también Tobón, está también Caraballo, que lo tengo en las referencias que más adelante los compartes, lo pueden utilizar como parte de su proceso de innovación en la parte de la metodología. Y la educación del adulto. Está Adult Learners, inclusive también hay un libro, lo tenía, miren aquí, este libro lo tengo aquí, para mí es bien valioso, es el de cómo planificar programas para educación de adultos, de Radcliffe and Caffarella. Este libro es sumamente práctico, es una guía que ayuda a diseñar programas de educación de adultos. Lo tengo en la referencia, es una guía práctica y lo utilicé para los cursos de andragogía, así que lo pueden tener también como referencia. De hecho, lo enseñé, no sé si se pudo ver, porque estoy mostrando la presentación, pero creo que sí, ¿verdad? Sí, este que está aquí. Lo tengo, el Planning Program for Adult Learners. Y hay una diversidad de estrategias, inclusive hasta cómo diseñar escenarios educativos en términos de la docencia, el proceso de aprendizaje del adulto, y les puede servir para enriquecer sus cursos de enseñanza. Quería compartir cuando hablabas, ¿verdad?, de otras ocasiones o cosas que surgieron en los cursos. En mi caso era un curso online, pero de estudiantes que están en diferentes partes de Estados Unidos. Y ellos son de enfermería. Entonces, el curso realmente era de esos cursos que son muy básicos para esa población, pero pues están dentro del currículo y hay que darse. Y como, ¿verdad?, tratamos de acomodarlo. Pero cuando yo pude compartir con ellos de que al volver a la universidad, también en una situación de inmigrante, los cambios con los que uno se podía chocar, ¿verdad?, en escenarios que son completamente diferentes, sí, a ellos les ayudó mucho en algún punto como a liberarse y sentirse comprendidos. Y entonces, cuando hicimos, ¿verdad?, trabajos colaborativos, pero en pequeñas parejas, ellos lograron, yo los paré incluso por cercanía en las ciudades de Estados Unidos en las que estaban. Y ellos dijeron que bueno, les hubiera gustado, les gustaría, ¿verdad?, más adelante cuando lleguen al recinto, que es obligatorio en algún momento de su carrera, juntarse. Entonces, como 2 semestres después, pues yo tomé la encomienda y cuando sabía que ellos estaban por ahí, que venían de rotación, pues nos juntamos. Y nada, para ellos fue una buena experiencia en el sentido de que se hicieron amigos y pudieron compartir. En mi curso no era tan necesario, pues la verdad es que era súper fácil, pero en otros que de su disciplina, ¿verdad?, en la medicina era más complicado. Y entonces poder tener ese partner para poder continuar sus estudios, para ellos fue
fue muy valorado. O sea que era más allá de mi curso en sí, sino fue en otro tipo de experiencias que pasaron las fronteras, digamos, de mi curso. Súper, qué bueno que pueda traer esa experiencia, profesora, porque traer esa parte multicultural donde se da ese proceso de aculturarse a una, ¿verdad? Un contexto de cultura distinto y cómo entonces ya tanto usted, o sea, el profesor como su grupo con experiencias educativas, pues entonces están siendo inmersos a valorar lo que es el otro ser humano y que es parte también de un proceso que estamos de equidad, de que estamos todos, ¿verdad? Con la misma necesidad y que somos parte de un mismo contexto, ¿verdad? De vida. Así que les felicito por eso. Gracias por compartir.